Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido nuevamente al Club Nagas Tarot, nuestro sitio de comunicación intuitivo y diverso. Yo soy la Pipa, soy la profe en este sitio. El día de hoy me ha tocado meditar en torno a esta carta, que yo la desconocía por completo. Hubo algunas sincronías y sincronicidades mientras yo conectaba con esta carta. De allí que me surgió la pregunta, ¿puedes ver con ojos de fe? Porque la carta del espejo ahumado es lo implícito, como diríamos en educación, es el currículum oculto. El espejo ahumado representa ese espacio en donde se une y se desune una cosa sin la intervención de nuestras voluntades. ¿Cómo se unen y se desunen? No tenemos respuesta aún, porque está en el mundo del espejo ahumado, del implícito. Es energía femenina en donde un yo se disuelve y es difuso. La identidad se percibe difusa, se conecta con la transcomunicación, en donde sientes como siente un otro, sin separación, sin el yo, sin la identidad que lo vuelve rígido. Es una carta que puede llevar a la furia en el pensamiento por la cúpula salmón allí en la mente, así como puede llevar a la frialdad o a la calma en la quietud. Este es el espacio que habita antes del habla y que le precede al pensamiento. Podríamos decir que es un espacio de preparación. Para poder comprender más el sentido de esa carta, luego me puse a leer un texto y ese texto habla de Sócrates. Y dice, hoy sabemos que Platón y Aristóteles fueron más bien el comienzo que la culminación del pensamiento filosófico griego, el cual había emprendido su andadura cuando Grecia hubo alcanzado o casi alcanzado su clímax. Sin embargo, sigue siendo cierto que tanto Platón como Aristóteles se convirtieron en el comienzo de la tradición filosófica occidental, y que este comienzo, en contraste con el comienzo del pensamiento filosófico griego, tuvo lugar cuando la política griega estaba efectivamente acercándose a su fin. En toda la tradición del pensamiento filosófico y particularmente del pensamiento político, no ha habido quizá un solo factor de una importancia y con una influencia tan abrumadora sobre todo lo que iba a venir después, como el hecho de que Platón y Aristóteles escribieran en el siglo XV bajo el impacto de una sociedad políticamente decadente. De este modo, el problema que surgió es el de cómo el hombre, teniendo que vivir en una polis, puede vivir al margen de la política. Este problema, que guarda a veces un extraño parecido con nuestra propia época, se transformó muy rápidamente en la cuestión de cómo es posible vivir sin pertenecer a forma alguna de gobierno, esto es, sin Estado.
Más grave incluso fue el abismo que inmediatamente se abrió entre el pensamiento y la acción, y que no ha sido cerrado desde entonces. Toda actividad pensante que no sea meramente el cálculo de los medios para obtener un fin buscado o deseado, sino que se preocupe por el sentido en su acepción más general, desempeña el papel de un pensamiento tardío. Esto es, posterior a la acción que hubiese decidido y determinado la realidad. La acción, por su lado, es relegada al terreno sin sentido de lo occidental y lo aleatorio. El abismo entre filosofía y política se abrió históricamente con el juicio y la condena de Sócrates, que en la historia del pensamiento político representa el mismo papel de punto de inflexión que el juicio y la condena de Jesús en la historia de la religión. Nuestra tradición de pensamiento político comenzó cuando la muerte de Sócrates hizo que Platón perdiera la fe en la vida dentro de la polis y al mismo tiempo pusiera en duda ciertas enseñanzas fundamentales de Sócrates. El hecho de que Sócrates no hubiese sido capaz de persuadir a sus jueces acerca de su inocencia y sus méritos, los cuales eran obvios para el mejor y más joven de los ciudadanos de Atenas, hizo que Platón dudara de la validez de la persuasión. A nosotros nos resulta difícil comprender la importancia de esta duda porque persuasión es una traducción muy débil e inadecuada del antiguo peitein, cuya importancia política se advierte en el hecho de que Peito, la diosa de la persuasión, tenía un templo en Atenas. Persuadir, peitein, constituía la forma de discurso específicamente política, y puesto que los atenienses se enorgullecían de que ellos, al contrario que los bárbaros, conducían sus asuntos políticos en la forma del discurso y sin coacción, consideraban la retórica, el arte de la persuasión, como el arte más elevado y verdaderamente político. El discurso de Sócrates en la Apología es uno de los grandes ejemplos, y es en contra de esta defensa que Platón escribe una apología revisada en el Fedón, a la cual denomina con ironía como más persuasiva. En ese sentido, yo te vuelvo a repetir la pregunta que aparece en la carta del espejo ahumado luego de meditarla. ¿Puedes ver con ojos de fe? Y sale la relación de Platón y de Aristóteles y el juicio, la pérdida de fe. Peito no es solo persuasión. Peito es la fuerza que vuelve deseable lo verdadero. Peitos es la acompañante de Afrodita y junto a ella hace de gobernadora del lenguaje, el amor y la política. Ella es sutil, no impone, inclina, es seductora, convence sin violencia, es liminal, habita en el borde entre la razón y la emoción. ¿Dónde vive Peitos en este siglo si no habita en los templos? ¿Dónde está Peitos si ya no hay templo para alabarla? Peitos se manifiesta ahora a través de las pantallas. Nadie la ve llegar, nadie la ve cuando aparece en las redes, pero todos la sienten desde antes. Susurra en forma de argumento. Donde hay ruido, Peitos pone ritmo. Donde hay rabia, Peitos pone pausa. Peito vuelve curiosas a las propias ideas. Peitos habla sin humillar, convence sin destruir y entiende antes de querer tener la razón. Peitos nos enseña en este lugar de encuentro para la comunidad neurodivergente y neurodiversa. Peitos nos enseña que nosotros podemos y debemos
pensar diferente, pero también podemos empezar a pensarnos juntos. Repito, podemos pensar diferente, pero empecemos a pensarnos juntos. Peitos te enseña que la fuerza rompe, la mentira manipula, pero la palabra bien dicha transforma. Peitos vive entre lo que queremos oír y lo que necesitamos comprender. ¿Qué es lo que necesitas comprender y qué es lo que quieres oír? ¿Eres capaz de establecer un contraste, una comparación, una descripción en respuesta a esas preguntas? ¿Qué quieres oír realmente? ¿Y qué necesitas comprender? Porque algo sucede con la palabra fe y con la palabra visión. ¿Estás preparado para ver con ojos de fe? ¿Puedes? ¿Cómo? Y ahí aparece Peitos. Les dejo nuevamente a Hannah Arendt como una autora filósofa para avanzar en la comprensión de ciertos temas. El valor de pensar, oráculos del Tao para meditar y la introducción al mundo de la diosa Peitos en la era digital para que comencemos a generar rituales, rezos e invocarlas para que junto a Afrodita nos acompañe a nosotras también en este proceso de aprender a dialogarnos, aprender a pensarnos juntas y juntos. Que les vaya súper bien, recuerden suscribir al canal.